Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Conversaciones desde el Corazón. Como siempre les traigo invitados de maravilla y hoy pues hay una invitada supremamente especial y ella es Cristina Posada. Ella es trabajadora social, es certificada en coaching y programación neurolingüística y también es docente universitaria. Con ella vamos a hablar un tema maravilloso, pero primero darle la bienvenida a Conversaciones desde el Corazón. Cris, qué placer que quieras estar en el programa. Hola Claudia, ¿cómo has estado? No, un placer el mío de estar compartiendo contigo y con tu audiencia pues de este espacio tan importante. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, vamos a adentrarnos en un tema que a mí en lo personal me apasiona y es la programación neurolingüística. He hecho programas donde he hablado con muchas personas y a veces hablamos de PNL, pero nunca habíamos enfocado exactamente un programa en programación neurolingüística. Entonces, para las personas que no conocen bien este tema o tienen dudas, pues arranquemos por la pregunta, Cris. ¿Qué es programación neurolingüística? Mira, la programación neurolingüística es una técnica, un enfoque como direccionada a la parte de la comunicación, del desarrollo personal y la psicoterapia. Fue creada por Bandler y Grinder en California y ellos lo que hicieron fue como hacer observaciones de varias personas como Milton Erickson, como Virginia, y lo que hicieron fue modelar como lo que mejor desarrollaban esos personajes, esos profesionales, y a partir de allí crearon lo que se llama la programación neurolingüística. ¿Qué permite esto? Permite programarse de manera consciente, ¿cierto? Programar de manera consciente el inconsciente para favorecer nuestro desarrollo, nuestros recursos a nivel comunicativo, pero también a nivel de desarrollo personal. Perfecto, y aquí es muy importante aclarar que la mayoría, o sea, la mayoría no, todas las personas funcionamos con un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, y hay un inconsciente y hay un consciente. Y diferentes estudios científicos hablan más o menos entre un 5 y un 8%, que es el consciente, y el resto es el inconsciente. Entonces, muy bien lo dijiste y quiero que nos lo aclares. Aquí vamos a programar es el inconsciente, ¿cierto, Cris? Sí, pero de manera consciente. ¿Cómo así? Exactamente, Es claro. decir, tomar conciencia frente a una situación, frente a algo que nos está ocurriendo, qué nos genera eso y cómo puedo cambiar esa forma de comportarme o esa forma de relacionarme o esa forma de sentir de manera consciente. Entonces, a través de técnicas de programación neurolingüística, yo lo que hago es reprogramarme nuevamente esos chips o esa información que tengo de algo que me sucedió durante la vida. Y como lo hemos visto en otros programas, definitivamente es un hábito. Si yo no lo repito, Sí. no logro establecer nada de la programación neurolingüística. Al yo estarlo repitiendo, creo una vía neuronal que se va engrosando según lo que lo vaya repitiendo y si lo puedo hacer durante 21 días y más, muchísimo mejor para que se genere ese hábito y poderme programar. Pero súper bueno lo que nos aclaraste. O sea, yo primero lo tengo que hacer conscientemente muchísimos días, la repetición para que después yo ni me dé cuenta que lo estoy haciendo. ¿Cierto, Cris, que así Exacto. funciona? Sí, así Perfecto, funciona. me encanta. Bueno, en general hay muchas técnicas dentro de la programación neurolingüística, o sea, hay varias Sí, cosas para hacer. sí. En la programación neurolingüística hay visualización, en línea del tiempo, hay anclajes. Entonces, hay diferentes técnicas que uno puede utilizar para reprogramarse, inclusive desde la palabra. Desde la palabra podemos hacer frases transformadoras, palabras transformadoras que nos permitan hacer cambios en nuestra vida. Pero el día de hoy, pues, vamos a trabajar un tema muy chévere. Bueno, pero antes de adentrarnos en el tema, cuando tú nos decías que era la programación neurolingüística, pues bien hablamos fue de técnica. Esto no es una ciencia. Entonces, Cris, antes de adentrarnos en el tema, quiero que nos cuentes si una persona no cree, dice, no, ese cuento a mí no me funciona, yo no les creo a estas señoras que hablan de programación neurolingüística, ¿le funcionaría si tú le dijeras, venga, yo le trabajo una técnica si usted no crea en esto? ¿O cómo cerebralmente puede funcionar? Mira, hay muchas cosas que tenemos programadas y no somos conscientes de ellas, ¿cierto? Sí, Inclusive desde la infancia. sí, A veces nos comportamos de cierta manera, por ejemplo, con la pareja
o con cierto tipo de personas, por ejemplo, de amigos, nos comportamos de ciertas maneras. Y cuando uno hace procesos de acompañamiento pues individuales, empieza uno a identificar que ese comportamiento o esa forma de relacionarse con ciertas personas está vinculada a un suceso anterior, ¿cierto? A algo que se generó antes. Entonces, uno está programado desde todo ese proceso de crianza, ¿vale? Sí. Cuando uno en ocasiones menciona el asunto de creer, por ejemplo, en una religión, o cuando tenemos ciertas creencias frente a todos los hombres son iguales, y uno dice, bueno, pero ¿por qué tú dices que todos los hombres son iguales? Esa es una programación, ¿cierto? Sí. Que se convierte en una creencia. Esa persona cree que todos los hombres son iguales y que quizás no puede encontrar una pareja con cual establecer pues, un proyecto de vida familiar, ¿vale? Y cuando uno empieza a indagar sobre ese asunto, identifica que esa frase de todos los hombres son iguales está vinculada de pronto a la repetición de eso en su núcleo familiar, de pronto por la mamá o por la tía o por la hermana, que tuvieron experiencias negativas con hombres. ¿Listo? Entonces esa persona de manera inconsciente empieza a tener esa creencia y cuando va a relacionarse con hombres le ocurre que no logra establecer una relación duradera con esa persona. Y dice, pero es que yo no entiendo por qué no logro conectarme con alguien, por qué no logro tener una relación de pareja estable. Y cuando uno hace esos procesos, como te digo, de acompañamiento personal, uno empieza a identificar que está vinculado a algo externo, a una programación que se hizo desde la infancia en torno a ese tema. Entonces, en muchos temas podemos estar programados de manera inconsciente. Entonces, lo que hace la programación neurolingüística es, venga, hágalo consciente para poder hacer una reprogramación de eso que usted tiene ya programado. A mí me encanta ese tema que tú manejas tan hermoso como lo enseñas, porque es que de verdad, Cris, para mí en lo personal, y les digo a todas las personas que nos están escuchando, uno lograr hacer una programación de algo que tenía negativo y volverlo en positivo y hacer algo para uno programarse, eso definitivamente cambia vidas. Cambia Sí. vidas y uno empieza a vivir mejor. Y tú No, y más te que lo nadie digo lo sabes porque porque eres experta en eso. y fuera de eso, porque cuando uno lo estudia, uno también entra en un proceso pues personal, o sea, no es un asunto como, ay, lo estudié y ya, no. Uno hace los ejercicios y como hace los ejercicios, los aplica en su vida. Y déjame decirte que desde que yo estudié coaching y programación neurolingüística, he tenido unos cambios importantes en la forma de ver la vida, en la forma de establecer y de identificar eso que me sucede en el día a día. En los últimos años, yo te contaba en esta semana, desde el 2017 más o menos, me han sucedido acontecimientos algo difíciles, que yo digo, si yo no hubiera estudiado programación neurolingüística y coaching, quizás yo no le hubiera dado giro a esa experiencia que tuve de dificultad, quizás hubiera sido un proceso más traumático y eso me hubiera perjudicado para en este momento gozar de ser mamá, ¿cierto? De ser Sí. mamá pues de una niña de 11 meses y yo creo que una situación que me pasó un año antes frente a un tema pues precisamente de quedar en embarazo, que perdí un hijo, si yo no hubiera pues, estudiado programación neurolingüística, quizás ese hecho no lo hubiera comprendido de una manera distinta, sino que lo hubiera generado como, porque a mí, ¿por qué me pasa esto? Yo no voy a poder ser mamá, yo ya no quiero ser mamá porque casi pues, pierdo la vida, entonces yo no quiero ser mamá porque casi pierdo la vida, entonces hubiera relacionado el hecho de ser mamá con perder la vida, ¿sí? Pero Pero yo ahí cuando... quiero, perdón, Cris, porque estás contando una cosa tan íntima, pero tan bonita que yo te voy a interrumpir. Dale. Discúlpame porque quiero es que nos digas cómo se hace la reprogramación en ese momento sin entrar en detalles, porque más Sí. adelante vamos a hablar de las programaciones, pero listo. Como ya nos diste la confianza y nos estás contando que perdiste, en el momento en que tú pierdes el bebé, pues claro, hay momento de dolor, pues hay nada de Obvio. programación, obviamente nada. ¿En qué momento tú llegas y dices, ok, yo sé programación neurolingüística,
¿cómo haces esa transición y empiezas a hacer unas repeticiones mentales? ¿O cómo funcionó cuando ya pues estuviste como más tranquila después de la pérdida de Claro, tu bebé? es muy importante, Clau, lo que acabas de decir. El hecho de que uno estudie o aplique la programación neurolingüística en el día a día no significa que entonces uno está alegre cada minuto de la vida. No. Ni que no le va a suceder nada en la vida. No. O sea, la vida trae sus pros y sus contras. Su vida es una montaña rusa. Una vez estás súper alegre, otras veces estás triste, ¿sí? Entonces no es una técnica que es como el polvo mágico para que todo se vuelva color arcoíris y no haya problemas en el mundo. No, o sea, no funciona pues como esa receta full, no. Uno debe transitar sus emociones, ¿sí? Entonces, claro, en ese momento era una situación de dificultad, perdimos un hijo que estábamos esperando mi esposo y yo, pues, y planeando varios años. Obviamente, tristeza, desolación. La primera cosa es porque a mí, ¿por qué me pasa esto? Eso es lo primero que a uno se le viene porque somos seres humanos, ¿vale? ¿A qué me refiero con hacerle la reprogramación? Les conté entonces que hubo una complicación y casi pierdo la vida. Si yo me hubiera quedado ahí en esa experiencia de que si yo pues hubiera conectado de que si quedar en embarazo es sinónimo, por así decirlo, de perder la vida, entonces no me hubiera atrevido a volver a quedar en embarazo. Me hubiera bloqueado, no solamente mentalmente, sino fisiológicamente para no volver a quedar en embarazo, porque la mente es tan poderosa que puede lograr ese bloqueo, incluso físico, para uno no volver a quedar en embarazo. ¿Qué pasó? Transité mis emociones hasta donde tenía que transitarlos. Y cuando ya cerramos como ese ciclo, inclusive hicimos como un ritual mi esposo y yo como de cierre, ya pasó esta situación, yo creo pues en Dios, ya la persona pues que no Claro. crea ya lo hace de manera distinta, pero pues yo creo en Dios y yo lo que hice fue te entrego este proceso, te entrego a nuestro hijo, te entrego todos los aprendizajes, porque entonces hubo aprendizajes de que mi esposo estaba ahí, de que tengo una pareja que es incondicional, que siempre está ahí independientemente de lo que suceda y que juntos vamos construyendo un proyecto de vida y que sabía que con la mano de él pues podía superar esa situación y podíamos continuar pues nuestro camino. Cuando ya transité las emociones, entonces le hizo, ¿qué aprendí? Ok, aprendí eso, aprendí que tenía un esposo maravilloso con cual puedo seguir compartiendo mi vida y construyendo mi proyecto de vida. 2, aprendí que tengo amigos incondicionales también, o sea, porque uno dice, sí, yo tengo muchos amigos, pero a mí no me había sucedido una cosa como tan grave, no, cosas como muy simples, uno dice, ay, sí, yo cuento con este amigo, con este otro, pero esto fue tan grave que yo decía, es increíble como la gente mismo, Cris, y estaba ahí. Entonces, como reconocer y agradecer a esas personas que están ahí y que uno a veces no es consciente de ello, se le vuelve paisaje. Entonces, cuando pasan estas cosas así, dice, ay, sí es cierto que hay ahí un cariño, que hay una conexión, que son personas que son incondicionales y que están allí. El tema de agradecer, aprendí que la vida es un ratico, porque como casi la pierdo, entonces de ahora en adelante aprovecho absolutamente todo, hasta sentarme a comerme mi desayuno. Me lo saboreo, identifico los sabores, digo, ¿qué es esto tan delicioso? ¿Qué es esto tan rico? Porque no sé en qué momento esto puede pues, Terminar. desaparecer, ¿cierto? Sí. Terminar. Y ahora que soy mamá, entonces disfrutarme a mi hija, sus sonrisas, sus juegos. Entonces, eso me enseñó ese proceso. Entonces, en ese momento aprendí que una forma de reprogramarse frente a una situación de dificultad es, primero, como te dije, pues vivir tus emociones. O sea, Sí, no decir, no, pero yo porque estoy triste, porque no, es que es un momento de tristeza, o sea, claro. eso no se puede negar. Entonces, transitar tus emociones, gestionarlas, primer punto. Segundo punto, ¿qué aprendí? Los aprendizajes. Tercer punto, ok, esto es solo un suceso y no significa que tenga que volver a pasar. Tengo la confianza de mi esposo, tengo la confianza de un ginecólogo que me está acompañando, un profesional en el área, y
Yo sé que mi cuerpo está perfecto y sano, entonces ahí es la programación, mi cuerpo está perfecto y sano para recibir una nueva vida, ¿vale? Y eso lo hacías diario, perdónanos porque ahí nos tienes que explicar. O sea, cuando tú Sí, empezaste a decir, tengo mi cuerpo perfecto y sí, sano, sí, entonces lo empezaste a lo hacer diario. repetía todos los días, sí. Y ya volvimos pues ya cuando me sentí pues más preparada, no tanto física, sino emocionalmente. Cuando ya Sí. me sentí como emocionalmente más preparada, dije, pues ok, ahora sí, estoy súper full para que empecemos nuevamente como esa búsqueda de un bebé y ya, ahí fue cuando quedé súper rápido. No nos imaginamos que íbamos a quedar tan rápido en embarazo. Como a los 6 meses de esa situación de dificultad que damos en embarazo. Y ahora puedo compartir pues con mi hija Laura y ha sido una bendición. Es un milagro de vida. Qué hermosura. Me encanta cuando la gente llega al programa, Cris, y cuenta sus historias de vida, porque la verdad esas historias son las que nos hacen empatizar con las personas. Seguramente este programa hubiera podido ser igual de bueno si tú nos cuentas qué es la PNL y todo, pero cuando ya la gente siente, ay, esta señora tan linda nos contó esto, ve, y si ella logró en ese momento de dolor hacer ese proceso, pues nosotros con cualquier cosa lo podemos hacer. Y eso es lo rico, porque entonces ya ante una situación adversa que tú tuviste, que uno a veces dice, ay no, es que mi jefe en la oficina y esa situación es terrible, entonces ya uno dice, ya Cris contó algo, pues que un jefe sea terrible con uno no es tan terrible, ¿sí o no? Entonces uno dice, ve, entonces esto sí lo puedo programar, entonces de verdad que muchas gracias por habernos contado esa historia, que seguramente, así como me tocó a mí el corazón, se lo debe estar tocando a las personas que nos están oyendo. Inclusive, Claudia, dijiste algo muy valioso que tiene la programación neurolingüística y es el modelar. Modelar es una técnica que es de la programación. ¿Y qué es el modelar? Es si esta persona es exitosa, si esta persona planea bien su tiempo, si esta persona habla bien en público, y eso es lo que yo quisiera lograr. Ay, qué rico yo poder hablar en público así como habla esta persona con esa fluidez. Qué bueno yo poder planear mi tiempo como esta persona lo planea. Entonces, modelar es listo, no es envidiar al otro. Es una cosa muy distinta. Modelar es listo. ¿Qué hace ella diferente o qué hace esa persona diferente que yo no hago y que de pronto me puede servir a mí? Ah, claro, es que esa persona cuando habla en público, yo veo que habla tranquilo porque se dirige pues como con Con tranquilidad a soltura. su público, con soltura. Eh, Esa persona estudia antes de pararse en un escenario. Claro, yo no estudio, entonces cuando me paro ahí soy súper angustiado. Entonces tengo que estudiar más, entonces sí, voy a estudiar más. Esta persona planea bien su tiempo. ¿Qué hace esa persona que yo no hago? Ah, es que claro, hace un cronograma semanal. Yo no. Yo sí mucho hago en el año a ver qué pienso que vaya a hacer, pero hasta se me olvida, ¿vale? Entonces, eso, que a esa persona le funcione, digo, ve, lo voy a aplicar en mí a ver si me funciona, porque vale aclarar que no todo lo que le funciona a todo el mundo le funciona a uno. Claro. Listo. Entonces uno lo que hace es, ve, lo voy a experimentar a ver si a mí sí me funciona. Y eso se llama en programación neurolingüística modelar, hacer modelaje de las cosas buenas y positivas del otro que me pueden ayudar a apalancarme. Incluso yo del modelado que me fascina aplicarlo, yo le digo a la gente cuando se los estoy enseñando y es que si uno quiere modelar a una persona cercana, llámela y pregúntela, porque es que eso es muy bueno, porque yo, por ejemplo, Sí. puedo coger un orador del mundo, entonces yo me quedo 30 horas y voy y miro cómo es que habla y todo eso, pues no tengo cómo preguntarle. Pero si Ajá. uno admira un amigo, es uno llamarle y decirle, mira, vos Claro. en esta situación, ¿qué haces? Segundo, vos tal cosa. Entonces ahí uno empieza a aprender y las preguntas son maravillosas. Entonces yo siempre digo, si usted puede modelar a alguien que conoce, muy rico, porque llámelo y dígale también, primero que lo admira y que usted quiere aprender algo de él en ese campo, entonces que le va a hacer unas preguntas y esas preguntas son las que te van a ayudar pues a poder desarrollar, pero lo que tú dices, puede que a esa persona le funcione una cosa y a mí no, pero ahí está el truco de uno, ah, ella me dijo eso, pero de pronto a mí no me funciona, yo lo puedo cambiar por esto, pero seguramente te va a contar muchísimas cosas que te Claro. puedan ayudar a hacerlo tan maravillosamente bien como la otra. Entonces, pues sí, en Sí. la técnica del modelado, te digo que programación neurolingüística es una de las preferidas mías. Y ahora el ancla contigo. Bueno, y este es el tema que vamos a hablar con Cris precisamente en este momento. Vamos a hablar de los anclajes, entonces yo quiero que nos expliques
que es un anclaje. O sea, uno se imagina por lo del ancla, uno se imagina el barco y uno dice, uno ya como que se empieza a imaginar, pero exactamente en programación neurolingüística, ¿qué es un anclaje? Listo, mira. Los anclajes en programación neurolingüística son neuroasociaciones, ¿sí? Que se dan frente a un estímulo externo o interno. ¿A qué me refiero interno? Un pensamiento, ¿cierto? O externo, pues un olor. Por ejemplo, cuando hueles el chocolate con canela para el desayuno, uy, qué chocolate tan rico. Entonces, Sí. hay un estímulo externo desde el olfativo, ¿vale? Y eso te produce unas sensaciones o unos pensamientos, unas emociones y por ende un comportamiento. ¿En qué está basado ese tema de los anclajes en programación neurolingüística? Está basado precisamente en un experimento que realizó Pavlov y él generó todo el tema de reflejo condicional y era precisamente que el experimento de él fue con perritos y él asociaba, los perros asociaban la alimentación y su cuerpo mismo empezaba a salivar. Entonces Sí. dijo, esta persona, esto es porque empiezan a salivar, claro, por el olor de ese alimento. Entonces era un asunto psicológico que ellos al ver ese alimento, ahí mismo salivaban, había una respuesta a ese estímulo externo que era el alimento. Entonces, a partir de ahí fue estudiando como ese tema y la programación neurolingüística lo que hace es recoger esa teoría y decir, bueno, en la parte mental se pueden generar anclajes que permitan un estímulo, activen un recurso y por ende la persona responda de una manera diferente a situaciones de la vida. Eso me encanta lo que estás contando y antes de adentrarnos más en el tema, me surge una pregunta y es entonces, cuando yo salgo de mi casa, yo también soy católica, este programa pues no estamos introduciendo que la gente tiene que ser católica, sino pues el ejemplo se da. Yo en este momento, cuando salgo de mi casa, me doy la bendición y ya ni me doy cuenta, o sea, en la puerta, tin, 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 eso es un anclaje, ¿cierto, Cris? Sí, eso es Uno lo hace diario, pues. Ajá. Y ahí es donde tú dices el tema pues como de lo que a uno le enseñan. Entonces Sí. sí, hay diferentes religiones, por ejemplo, y cada familia pues le enseña rituales y cosas a las personas de acuerdo a su religión, por ejemplo. Entonces hay cosas que se vuelven repetitivas y que van generando unas sensaciones. Si yo te preguntara, ¿tú por qué te das la bendición? ¿O para qué te das la bendición? Porque yo, según mis creencias, creo que si no me la doy no salgo protegida. Entonces, para mí es como una protección salir de la casa Exacto. protegida con la Ujú. bendición. Asocio eso con Exacto. protección, con que me Entonces va a hay ir bien. una neuroasociación entre la bendición y la sensación de protección. Eso Mira es qué lo que bueno. se está generando ahí. Entonces para otra persona puede ser distinta, pues genera un ancla diferente para sentirse protegido. Yo te voy a hacer otra pregunta porque entonces ahí no me quedó claro con el ejemplo que te voy a poner. ¿Cómo te parece y cómo les parece a los oyentes que cuando yo estaba más pequeña, mi papá estaba vivo, cuando estaba más pequeña, como si fuera chiquita yo? Cuando era pequeña, recuerdo, mi papá tenía un estilo de timbrar la puerta. Y era que timbraba y se pegaba el timbre. Entonces uno sabía, nosotros vivíamos en una casa, entonces uno sabía que era él el que había llegado por el estilo de timbrar. Y no me preguntes por qué, incluso a mí no, o sea, yo a veces decía, pero ¿por qué toca tanto la puerta? Pues qué pereza, pues ¿por qué se pega el timbre? Y yo hago exactamente lo mismo. O sea, aquí en mi casa, cuando yo no encuentro las llaves en el bolso, o sea, yo no soy capaz de tocar un timbre una vez. Es más, cuando yo voy a una casa desconocida, no puedo tocar, y yo soy con el timbre y yo hay que dicha tocarlo más veces, pero no, pero aquí en mi casa sí, pim, 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 pim. Entonces, si a mí, por ejemplo, no me gustaba ese tocado de timbre, como por qué lo cogí, porque ya es un anclaje, o sea, yo llego a mi casa y toco el timbre, pim, 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 pim. Es un anclaje inconsciente. Ah, Y qué bueno que me lo dices. de pronto en su momento te generaba indisposición, ¿cierto? Cuando estabas pequeña. Sin embargo, te hago una pregunta, ¿tu padre ya murió o Sí, sigue sí, aquí? sí, Ok. sí. Entonces, quizás hay una conexión inconsciente de ese amor que le tienes a tu papá. Entonces, Claro, así porque te nos gustaba. chocara, así te molestara en su momento, pero es que en ese momento estaba aquí, pero ya actualmente no está, y hacer ese timbre, pues tocar ese timbre de esa manera,
tu cerebro inconscientemente recuerda a tu padre. Y hay Claro, y una de ataque, conexión porque con es ese que padre. y era chévere que él llegara, lo que no me gustaba era que se pegara, y yo hago Exacto. exactamente lo mismo. Ajá. Entonces, por eso era la pregunta, porque yo dije, pero si a mí no me gustaba y lo hago, además que es que no puedo parar, o sea, es que es muy raro, yo a veces llego acá, como a mi marido no le gusta, y yo digo, pero ¿por qué no puedo tocar decentemente? ¿Por qué no puedo tocar una sola vez? Y no, yo llego acá y pim, pim, pim. Bueno, entonces ya, rico que nos explicaste eso del anclaje inconsciente, porque igual muchas personas pueden decir si creo o no creo, pero ya con lo que tú nos estás explicando, que hay unos anclajes que se dan desde que nacemos porque nos los enseñaron de esa manera o algo, pues ya uno va a decir, o sea, hay una forma chévere de creer y de poder cambiar la vida. Cuando uno llega a un centro comercial, muchas veces huele a crispetas. Sí. Y ese olor le evoca a uno, es como veníamos, o sea, yo no sé, pero las crispetas a todas las personas nos da como hambre de todo, no solo de crispetas. Será una invitación que hacen los centros comerciales a que, bueno, vayan pues a gastar en comida, ¿o qué? Bueno, ya tú que hablas de centros comerciales, ahí es muy común los anclajes inconscientes. Ay, no, explícanos Eh, eso, qué rico. por ejemplo, tú vas a un centro comercial y no sé si te ha pasado que como decimos aquí en Medellín, vitrineamos, ¿cierto? Vamos Sí, a vitrinear al centro comercial y tú estás vitrineando y desde el corredor sientes un olor y dices, uy, por aquí está tal almacén. No va a decir sí, marcas, sí, pues obviamente. obviamente, pero entonces, y al mismo, este olor, uy, es este almacén. Y tú inmediatamente dices, yo quiero ir allá porque es que huele tan delicioso. Entonces entras al Sí, almacén. De manera inconsciente, el olor fue el que te llevó a ese almacén, porque te evoca algo, te generó, ay, qué cosa tan rica, qué rico sentir ese olor más cerquita, pues tranquilidad, dependiendo, es importante entender que a cada persona le genera algo distinto, ah, ¿listo? sí, claro, Porque sí, cada persona pues, se relaciona con el contexto de una manera diferente. Entonces puede que a mí me guste el olor, pero a la otra persona no. Ay, no, siempre te gusta entrar a ese almacén, qué pereza. Ese olor a mí me entra como está por aquí, a mí no me gusta, pero a la otra mm, sí. Entonces a esa persona que le gusta ingresa al almacén y si para rematar ese almacén tiene así de frente una cosa que dice rebajas o 50%, y esa persona es visual y ve también ese número grande y dice, no, pues vení, miremos las camisas que hay allí, porque qué delicia, mira, no, están súper rebajadas, termina comprando la camisa. sí, Pero la forma como llegó a ese almacén fue a través de un anclaje olfativo, que sucede también cuando estamos en las zonas de comidas. Entonces, llegamos a la zona de comidas, hacemos y huele a pollo y sabes cuál es la marca del pollo, o huele a sí, pizza y sabes cuál es la marca de la pizza. Pues si hay una conexión muy fuerte con eso, entonces tu cerebro inmediatamente hace esa conexión e identifica la marca. Te cuento que cuando yo doy clases de anclaje, yo les llevo chocolatinas y les hago cerrar sí, los ojos para que ellos no vean que les estoy entregando. Y sí. el primer ejercicio que hago es que abran la chocolatina y la pongan a cierta distancia. Entonces, a mí me dice, ay, ya sé qué es, ya sé qué es. Ya conectaron desde el olfato que era una chocolatina. Pero lo que me parece más increíble cuando hago este ejercicio es que cuando ya terminamos y hacemos la socialización, ellos también saborean y empiezan a saborear pues como su chocolate. Y son chocolates de diferentes sabores, entonces después dicen, pero ¿cómo así? Me la cambiaron. Porque desde que la huelen, ya saben qué marca es. Increíble, Entonces, sí. cuando hago el ejercicio, me dicen, yo ya sabía que era esta marca, pero cuando la saboreé, me confundió porque es que no es el sabor clásico de esa chocolatina. Claro, esa marca de chocolatina también tiene una que es surtida, entonces, como no es común que coman la surtida, pues ahí ya el cerebro dice, pero ¿cómo así? Yo sé que esta es esta Me están marca y tú engañando. sabe distinto. Entonces, es increíble porque es esa conexión neuronal la que hace todo ese proceso de decirle a la persona hasta qué marca es la chocolatina. Oíme, Cris, volviendo a lo de los centros comerciales, me quedé pensando en algo. Tú dijiste que en el almacén, si uno es visual y dice descuento, pero si yo estoy entrando a la zona de comidas y me huele a pollo más que otros olores,
es muy natural que de pronto ese olor me lleve a comprar pollo, así yo pensaba que fuera a almorzar carne, Sí, porque huele más a pollo. Entonces yo le dije a mi amiga, no, yo quiero carne, y ese olor a pollo que de pronto me recuerda almuerzos muy ricos, hace que yo diga, no, cambié de opinión, sí, que sin darme cuenta, o sea, sin darme cuenta de esa neuroasociación, y voy y compro pollo sabiendo que estaba decidida que iba a comer carne. sí ocurre, sí ocurre. Porque además, como te digo, es un anclaje inconsciente. Entonces quizás ese olor a ese pollo te recuerda inconscientemente una salida familiar o una Sí, salida con el novio o con la novia o con el grupo de amigos de tu adolescencia. Y si para rematar, hacía rato no ibas a centro comercial o hace rato no comes pollo, entonces, ay, qué rico volver a sentir eso de comer pollo, recordar. Entonces tu cuerpo está como en un estado de, ay, qué rico este pollo, pero no es porque el pollo de por sí sea solo bueno por su sabor, sí, sino sí, no, de porque pronto te está recuerdo. evocando una situación de satisfacción emocional, de tranquilidad, de conversar con tus amigos o con tu familia o con lo que haya conexión ahí con ese pollo, por ejemplo. Ay, de ataque, bueno, entonces estamos hablando de cosas buenas y de todo eso, pero ahora vamos es a que nos enseñes y nos digas cómo puedo hacer yo con estos anclajes para trabajarlos si yo, por ejemplo, tengo una dificultad con mi jefe, tengo una dificultad en mi casa y es algo repetitivo, o le tengo miedo incluso a algo, y siempre que veo determinado animal, por decir algo, me voy a estresar, o cuando veo ciertas cosas. Entonces, ¿cómo podría funcionar el anclaje para yo mejorar mi vida? Listo. Te conté ahorita que habían, pues que tenemos anclas inconscientes, pues Sí. todos la tenemos, incluso pues uno. Eh, pero cuando uno hace la técnica del anclaje en programación neurolingüística, pues se hace de manera consciente. ¿Eso Ujú. qué significa? Que tú debes ser consciente de situaciones de tu vida que tú quieras mejorar. A Sí. veces ocurre que nos comportamos de la misma manera frente a algunas situaciones y no somos conscientes que esas situaciones tienen algo similar. ¿Sí? Entonces, cuando hay cosas similares, uno dice, ah, ya sé, yo me enojo cada vez que escucho esta palabra. Entonces, Sí. si mi esposo me la dice, si mi jefe me la dice, si mi hijo me la dice, si mi amiga me la dice, yo ahí mismo reacciono pues a través como de la ira. Sí. Si esa persona ya se hace consciente de que es esa palabra la que activa esa reacción, es ahí donde uno dice, listo, yo quiero cambiar como mi reacción en relación a eso que me genera esa palabra. Entonces, ¿cómo se podría hacer? Sería una reprogramación que se pueda hacer a través de los sistemas representacionales. Las personas tenemos 5 sentidos, ¿cierto? Sí. La vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto. No sé si se me queda faltando alguno. Entonces esto también nos permite hacer anclajes desde lo visual, desde lo auditivo, desde lo olfativo, desde lo gustativo y desde lo táctil. Ujú. Dependiendo de cómo se sienta esa persona más a gusto, pues puede decir, yo quiero hacer un anclaje que tenga todos estos sistemas representacionales o solo uno. Me puedo anclar a través de una imagen o a través de una canción. Hay canciones que nos recuerdan cuando estábamos adolescentes o que Ujú. nos recuerdan a una expareja. Y muchas Sí. veces incluso esa canción que nos recuerda a esas parejas, si las cosas terminaron de manera inadecuada, pues no como con una separación pues muy acorde, muy tranquila, sino más bien de pelea, pues cada vez que escuchamos la canción nos enojamos. Sí. Entonces es porque hay esa neuroasociación entre la canción y esa persona. Ya me queda Inmediatamente clarito. nuestro cerebro lo que hace es enojarse porque le recuerda a esa persona. Entonces ahí es donde hay que hacer ese cambio de percepción frente a lo que nos estimula una reacción negativa. Entonces te voy a poner un ejemplo para que me ayudes con esto, y lo vamos a hacer aquí, muy claro, me acabé de acordar lo que me pasó. Cuando mi papá se enfermó, mm,
el ruido de la ambulancia se convirtió para mí en un ruido muy fastidioso y muy doloroso. Muy doloroso. Entonces yo oigo una ambulancia en la calle, ya no. Pero, o sea, me genera como la misma tristeza y todo eso. Pero antes se me escurrían las lágrimas. O sea, yo iba manejando y yo estaba hablando contigo y podía estar feliz. Y yo sentía como el taco, como el trancón y ese ruido de la ambulancia y yo ya, o sea, yo no lo, ahí mismo se me escurrían las lágrimas. Entonces ese ruido es muy molesto, pero no molesto, no es de ay, tan fastidioso, sino doloroso. Entonces, ahí cómo se podría trabajar para que hagamos un ejemplo acá claro. Ok. Hay unas cosas que es importante, pues hay anclajes que uno puede hacer solo, ¿cierto? Sí. Uno mismo hacer el autoanclaje. Pero hay situaciones donde es importante hacer una técnica de programación que se llama colapso de anclas. Y el Ah, colapso de anclas es precisamente, por ejemplo, una situación de fobia o una situación de demasiado dolor. Ahí es mejor hacer un colapso de anclas. Entonces, es entonces, ¿qué es decir, un colapso de anclas? Sí, para un que nos colapso, cuentes. eso, un colapso de anclas es como hacer es una técnica mucho más pues, compleja, por así decirlo, en los pasos, ¿vale? Entonces, hay que poner a la persona a recordar la situación de dificultad, Que en ¿cierto? este caso, perdóname, Cris, que te Sería interrumpa. sonido. En este caso, entonces no vamos a hacer el ejemplo, sino que ya sabemos que en el caso mío sería un colapso, pero entonces listo. Tú, por ejemplo, si estuviéramos juntas y, y me lo fueras a anclar, entonces los pasos siguientes serían, tú te harías al frente mío y me dirías, Claudia, recuerda el sonido y Exacto, pasos continuos. exacto. Entonces yo lo que te diría es, bueno, vas a elegir una parte de tu cuerpo donde vas a anclar esa experiencia pues negativa, por así decirlo, que está muy relacionada con lo auditivo, con el sonido, no tanto con lo visual, o sea, con ver la ambulancia. Ah, Tú ves no, la porque si la ambulancia, ambulancia no, eso, no te eso es genera nada. clarísimo. Claro, porque si la ambulancia está quieta, a mí no, pues no, para nada. Exacto. Entonces el anclaje es con el sonido de la ambulancia, no con la Ah, imagen o ver pues, la ambulancia sí. por las calles. Entonces, se ancla esa situación como negativa, que es ese sonido de esa ambulancia, en una parte del cuerpo. Se distrae a la persona. Y luego se ancla en otra parte del cuerpo como esa situación, ese recurso que quiere instalar la persona. ¿Qué es un recurso? Es esa situación como positiva que quiere anclar. Ay, yo me quiero sentir en paz, en tranquilidad, pues como serena cuando escuche ese sonido. Entonces, ya lo que uno va haciendo es, a través como pues de sus dedos, empezar a hacer el colapso de anclas. Empezar a recordar la parte negativa, después la positiva, se va haciendo pues un toque leve en los dos puntos y luego se termina solo con la positiva, haciéndole mucho énfasis a la parte positiva. ¿Con qué? Pues como con un concepto en la programación neurolingüística que se llama submodalidades, que es como la forma de describir esa realidad de una manera más subjetiva. Entonces yo ya empiezo a decirle, bueno, si es una imagen lo que la persona creó frente a ese recurso, entonces ves la imagen más grande, la ves más iluminada, con más colores, le quieres poner sonido, es probable que la persona no le quiera poner sonido, es probable, Ay, perdóname, porque Cris, pero perdóname que para mí es fundamental que me expliques eso. Yo creía, ya que estás hablando de imagen, yo creía que por ser un sonido el que me producía esa tristeza, el recurso tenía que ser también un no, sonido. Es rico que no. nos aclares eso. Puede ser cualquiera de... Puede ser cualquier recurso a partir de los cinco sentidos, ¿cierto? Puede Ah, ser claro. desde lo visual, obviamente todo ese ejercicio se hace de manera mental. Desde visuales, cerramos los ojos y mentalmente la persona se imagina una imagen. Puede ser un Sí. paisaje o un recuerdo de su vida donde pasó en paz. Entonces, en las vacaciones con mi familia, yo ahí tenía un recurso de sentirme tranquilo, de sentirme sereno, de sentirme en paz. Yo quisiera que cuando suene pues la ambulancia, yo en lugar de sentir esa tristeza, siente esa tranquilidad como cuando yo viajé a la playa con mi familia. Entonces, Ah, mentalmente la persona trajo
a su recuerdo la imagen de estar allí en esa playa. Entonces pudo haber sido la imagen o decirme, no, ¿sabes qué? Yo tengo un objeto. Entonces cada vez que suene la ambulancia, pues no, yo voy a coger el lapicero que siempre me acompaña y si cojo el lapicero yo sé que me voy a sentir en paz. Entonces puede ser desde lo táctil o puede ser otro sonido. Entonces, bueno, en lugar de sentir el sonido de la ambulancia, cada vez que suene el sonido de la ambulancia, voy a sentir como si sonara un piano, ¿cierto? Ah, O una música clásica que me gusta mucho. Por sí. ejemplo, si a la persona le gusta la música clásica, entonces voy a hacer como si en lugar de escuchar ese sonido, escuchara música clásica. Y esa música clásica me va a generar un recurso, que es el recurso que la persona decida sentir. Maravilla. Tranquilidad, serenidad, pues como lo que quiera desarrollar o anclar en su momento. Perfecto, entonces te puse un ejemplo que no era para el caso, por lo que dices que es complicado, vamos a hacer, pues complicado no, sino complicado en este momento, pues que no nos podemos ver tú y yo, sino que es a través de la maravillosa tecnología, porque esto sí para mí ha sido una cosa increíble poder entrevistar a la gente a través de Zoom. Entonces lo vamos a hacer algo sencillo, explícanos como que una persona, Cris, lo que yo quiero es que la gente que nos está oyendo y nos está viendo, diga, yo tengo esto, ¿cómo lo puedo solucionar? Que nos digas con ejemplos claros y todo. Listo. Hagamos de cuenta que la persona va a hablar en público, ¿sí? Y Sí, antes de ir a hablar en público se siente muy nerviosa. sí, Entonces, esa persona podría hacer un anclaje previo a hablar en público. Como les expliqué, con cualquiera de los 5 sistemas representacionales. Si la sí. persona le funciona más lo auditivo, puede decir una palabra en voz alta, ¿cierto? Puede decir Mm. yo soy capaz, puede decir voy a hablar de manera fluida, voy a hablar de manera fluida, voy a hablar de manera fluida. Es muy importante la repetición en los anclajes. Por lo que tú decías, creo que al inicio del programa, la vía neuronal se va fortaleciendo. Entonces, si yo no la repito, pues esa vía neuronal se va desapareciendo y no va a generar pues como el mayor impacto que se quiere. Entonces es muy importante repetir, repetir para que se vuelva como un hábito. Ya va a llegar un momento en que uno lo dice de manera fluida, pues inconsciente, o que ya ni siquiera es necesario decirla. Ya se siente tan tranquilo que entra al escenario sin decir la palabra, Pero porque ya ¿cómo su hace el cuerpo. anclaje la persona? O sea, la persona dice, yo voy a empezar a hablar en público y entonces yo tengo un miedo terrible. ¿Cómo hago? Entonces ya tú nos dijiste la frase, pero ¿qué hace la persona? O sea, No, la simplemente la persona repite y listo. sí, si es auditiva, entonces lo que tiene que hacer es cerrar los ojos, interiorizar y decir, yo soy capaz o yo voy a hablar de manera fluida, ¿cierto? Mm. Si es visual, lo que puede hacer es recordar un momento de su vida donde ha sido una persona que habla con fluidez, en cualquier escenario. Ay, yo hablé con fluidez con mi mamá, hablé con fluidez con mis amigos, hablé con fluidez cuando estudié en el colegio. Y ese momento su mente lo trajo y sabe que en ese momento habló fluidamente. Entonces, si Entonces es visual, sale al escenario, pero sale en ese momento pensando en esa imagen o en esa frase. antes de salir al escenario, recuerda la imagen. Y Ah, ya. entonces lo que hace su cuerpo es, sí, yo ya fui capaz de hablar fluidamente. Entonces aquí yo sé que voy a hablar fluidamente. Me encanta. Me encanta. Bueno, y cuando estábamos preparando el programa me dijiste algo, no recuerdo muy bien que íbamos a hacer algo con unas llaves. Listo, podemos hacer un anclaje. Sí, Vamos a sí, enseñarles entonces cómo podríamos hacer un anclaje. A veces nos ocurre que cuando estamos fuera de casa, por alguna razón, pues estamos en el trabajo, estamos con amigos, estamos mercando, entonces cuando veníamos estaba un super taco, entonces nos enojamos, estamos como estresados y llegamos a casa como con toda esa ira así o con todo ese estrés y abrimos la puerta y seguimos enojados, entonces paga los platos rotos nuestra pareja o nuestra hija o nuestro hijo, nuestra mamá, nuestro papá con el que vivamos, hasta el gato pues si viven solo con mascotas. Entonces, no sé por qué se me ocurrió precisamente el día de ayer que pues se podría hacer este anclaje. ¿Cómo lo podríamos hacer? Yo creo que tú tienes unas llaves ahí, aquí ¿cierto? las tengo. Mira, tengo Exacto, dos, si las ven bien, son las de mi hijo Jacobo. Entonces listo. una tiene como una cosa azulita y la otra y pues como para diferenciarlas de las dos chapas que hay en mi casa,
Amarillo y azul, ahí están las dos llaves. Listo. Entonces ahí tú me dices una cosa muy importante y es, bueno, pero si tengo dos chapas y no una, ya tú decides, ¿cierto? Tú decides si vas a hacer un anclaje de un recurso con una sola de las llaves o con las dos llaves. Eso ya lo decide la persona. ¿Cómo se puede hacer entonces? Podemos hacer un ejercicio de visualización en la casa antes de salir, ¿cierto? Sí. Entonces cerramos nuestros ojos, cogemos nuestras llaves y pensamos cuáles son esos recursos que queremos tener cuando lleguemos a casa. Ay, yo quisiera estar tranquila. Sí. Que yo pudiera relacionarme con mi esposo y con mi pareja de manera fluida, que no llegara pues como irritada, sino entonces piensa en dos palabras o una palabra dependiendo de las llaves que tengan, no hay problema. Ay, yo me quiero sentir tranquila, amor, pues como poder expresar mis emociones positivas con ellos, Sí. ser querendona, pues como diría las abuelas, querendona. Entonces, como ya la persona define como qué recursos quiere, ¿listo? Entonces supongamos que, digamos, quiero estar tranquila, quiero entrar tranquila a mi casa. Listo. Entonces cierras tus ojos, coges Sí, tus llaves, listo. aquí las Y, tengo. exacto. Y te vas a imaginar entrando a tu casa, Sí. abriendo la puerta de tu casa. Listo. Te Uh-huh. la vas a imaginar en la puerta de tu casa. Y cuando estás abriendo la puerta de tu casa, vas a sentir esa paz y esa tranquilidad. Abres la puerta de tu casa y sabes que estás en un ambiente propio, que estás en tu espacio, que allí están las personas que tú más amas, que está tu mascota, que está tu esposo, que está tu esposa, que están tus hijos, tu familia, tu mamá, con quien vivas, ¿cierto? Y que por el solo hecho de estar esas personas ahí, que son las personas que más amas, tú vas a estar en un estado de tranquilidad para poder establecer una relación precisamente serena con esas personas que están en el lugar. Entonces, cuando ya haces esa visualización, abres los ojos y te distraes mirando alguna cosa de tu casa, ¿vale? Sí. Ah, listo, ya la hice. Al otro día saliste a trabajar, ¿listo? O saliste a mercar, saliste por algo. Y te pasó algo que te generó estrés o incomodidad. Llegaste a la casa incómodo. Antes de abrir la puerta, entonces coges tus llaves, las miras, Ah, las ¿cierto? tengo que mirar, sí, las Claro, miro. miras tus llaves y cuando vas a abrir tu puerta, decir, Así, estoy tranquilo, estoy tranquila. ¿Sí? estoy tranquila. O el Sí. recurso que la persona haya puesto, ¿cierto? Voy a estar amorosa, voy a estar amoroso, voy a hablar tranquilamente, pues ya lo que la persona necesite, porque los anclajes funcionan es en relación a lo que necesite la Ah, persona, sí. no es lo que yo, o por ejemplo en el caso mío, yo te diga, ay no, Claudia, es que sí, cuando uno está estresado, uno lo que necesita es estar en paz, entonces venga y pongan las llaves, paz, o tú lo que necesitas es paciencia, entonces pon paciencia, no, porque puede que la persona tenga una experiencia distinta y se Claro, conecte más con otro recurso, ¿sí? sí. Entonces, no, yo me conecto más con el recurso de la tranquilidad o me conecto más con el recurso de la paciencia. Entonces, si ese me conecta más, pues eso es lo que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque al repetirlo todos los días, esa neuroasociación se va a hacer tan fuerte que yo ya cuando entre a casa, así esté estresada, ese estrés va a bajar y puedo conectarme de una manera diferente con esos seres queridos que encuentro en el hogar. No, me encanta. Te digo pues que es que ese ejemplo de las llaves de la casa me parece fabuloso, porque es que ni siquiera tiene que estar uno mal genio que le haya pasado algo. Tú dijiste una palabra clave. Yo puedo salir del sitio donde esté y empieza a caer un aguacero y veo un taco y eso lo puede desestabilizar a uno porque uno tenía planeado llegar en media hora a la casa para estar haciendo la comida, comer en familia y resulta que el aguacero le desbarata a uno todo y una llegada que era de media hora se puede convertir en hora, hora y media. Entonces Ajá. ya uno llega como un poco estresado y no fue que nadie le hizo nada, nadie Sí. tuvo la culpa de nada, simplemente fue un aguacero que nos retrasó la llegada. Entonces me gusta muchísimo, muchísimo ese ejemplo porque me parece que todas las personas, o sea, es muy fácil realmente de hacer un ancla a través de las llaves. Entonces, bueno, ese me encantó. Y ya para finalizar el programa, se me ocurre algo que me gustaría que lo conversáramos y que nos dijeras cómo podemos desarrollar un ancla con respecto al cuidado. Porque, Cris, en este momento, pues que está pasando tantas cosas con lo de la pandemia,
fuera de eso hay muchos peligros en la calle, mucha gente se quedó sin trabajo, entonces también en muchas ciudades se están robando demasiado. Entonces, ¿cómo podemos hacer como un ancla de protección que puede ser antes de eso, pues, o no sé, saliendo para la casa o llegando, o cómo funcionaría eso? Ok, bueno, ya aquí, por ejemplo, Mm. tú me estás dando un recurso, ¿cierto? Hagamos de cuenta que tú me estás diciendo, mira, el recurso que yo quiero es sentirme protegida, ¿cierto? Sí, Generar una protección. Esa es la sensación que tú quieres sentir, ¿sí? sí, Em, yo normalmente realizo pues como una burbuja de protección, yo la uso también pues como persona. Se llama así pues esa técnica, la burbuja de protección. De todas maneras, cuando la hago, también aclaro que hay situaciones en la vida que ocurren y ya. Como ah, por sí, ejemplo lo que me ocurrió a mí sí, en el tema pues de perder un hijo, ¿cierto? Entonces, uno se va pues tranquilo y se siente protegido y puede que le ocurran cosas negativas. Sí, no es que, ya tengo la burbuja de protección, entonces no me va a ocurrir absolutamente nada. No podría uno pues asegurar tampoco que no le pase absolutamente nada. Puede que le ocurra algo. Pero al ocurrirle, pues la mirada va a ser distinta. Entonces el ahí es donde observador cambia. total. La observación es distinta frente a esa situación. Cuando yo observo de manera diferente la situación, pues logro gestionar y movilizar mis emociones, mis comportamientos y lo que voy a desarrollar después de una manera diferente. ¿Listo? Sí. Sin Perdóname, te embargo, interrumpo, Cris, te interrumpo. Esto es tan claro como cuando yo me doy la bendición que salgo de la sí, casa. No exacto. significa que yo, porque yo me dé la bendición, puede que me choque, puede que Ajá. pasen miles de cosas, pues, pero sí, cambia como la Sí, situación, pero me gusta lo mucho que que lo hayas hace, aclarado. yo lo aclaro porque, claro, ay, no, ya veis eso, entonces somos súper invencibles, No, invisibles. No, ¿cierto? Sin embargo, hay un estado mental, físico y emocional diferente. Entonces, para eso es sí, lo que sirven las anclas, ¿cierto? Como decías tú, si yo no me echo la bendición, yo salgo como incómoda, como un poquito, como me hace falta algo, ¿cierto? Como me hace falta algo, ¿qué será? Ay, claro, no me echo la bendición. Y te echas la bendición y la sensación es diferente. Como dices tú, eso no significa que pueda haber cosas externas que hagan que, pues, que te choques o que te roben o que te hagan algo, porque eso son cosas externas del contexto que no podemos controlar. Eso no lo podemos controlar. Pero ¿qué podemos controlar? ¿Cómo nos vamos a sentir? Por ejemplo, en la calle. Si yo voy para la calle y me quiero sentir protegida, como tranquila, caminando de manera tranquila, pues eso es lo que va a generar ese anclaje. y ese Entonces, anclaje, ¿cómo es? entonces, O sea, eso. Entonces ahí ya, si quieres, entonces lo vamos a desarrollar en este momento. claro, ¿Listo? rico, sí, Entonces, vas a ser mi modelo, ¿vale? claro, yo feliz. Entonces, entonces lo vamos a invitar pues a todos los televidentes que cerremos los ojos, van a cerrar los ojos, van a visualizar como cuando uno de niño jugaba con el agua y el jabón y hacía burbujitas. Éramos sumamente felices. Si lo hacíamos o si nuestro padre, nuestro tío o algún adulto lo hacía o inclusive si íbamos por la calle paseando y habían personas que estaban jugando o haciendo esas burbujas. Imagínense que una de esas burbujas se vuelve tan grande como el tamaño de nosotros actualmente y que tú eres capaz de ingresar a esa burbuja. Esta burbuja, como es tan fuerte, no se rompe cuando tú ingresas a ella, sino que se vuelve sumamente fuerte. Y lo puedes comprobar moviendo tus manos como tocando esa burbuja y la vas construyendo de arriba a abajo. Vas construyendo esa burbuja que cubra todo tu cuerpo, absolutamente todo tu cuerpo. A esa burbuja le vas a poner el color que a ti te gusta, con el que más vibres, con el que tú digas, con este color yo me siento tranquila, segura, en paz. ¿Vale? Fuera de eso, si quieres, le puedes poner brillo, le puedes poner música, sonido, olor, puedes ponerle olor a esa burbuja si tú lo deseas. ¿Listo? Ahí voy bien.
Muy bien, perfecto. Entonces ya creamos tu burbuja, es personalizada, cada persona lo Claro. hace como quiera. ¿Listo? Porque es la Yo le puse mis conexión, colores. es la conexión que tiene esa persona con eso que está creando o imaginando. Esa burbuja te va a proteger de pensamientos negativos, situaciones negativas, personas negativas, pero va a permitir ingresar muchas cosas hermosas, emociones positivas, personas que te generan tranquilidad, que te aportan en tu vida, situaciones de felicidad, situaciones de amor, situaciones de abundancia. Con esa burbuja, tú vas a sentirte seguro o segura al pasar por cualquier lado del mundo, en un avión, en un carro, en las calles. Te vas a sentir sumamente segura porque tú lo creaste. Así es y así será. Lo ves, lo vives, lo sientes y lo escuchas. Muy bien. Esa Mm, burbuja es súper, súper poderosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Antes de salir a la calle o incluso cuando uno está en una reunión y siente como el ambiente pesado, no sé si te ha ocurrido, sí, que uno claro, se total. encuentra con personas que uno dice, uy, como que energía tan negativa, pues como que uno se siente como hasta incómodo, uno puede activar su burbuja. ¿Cómo la activa? Puedes cerrar los ojos y imaginar nuevamente tu burbuja. Pero en cuestión de segundos, pues no es que, ay, me Sí, quedé ahí, no. sí, me Cierras quedé. tus ojos, te imaginas tu burbuja y dices, estoy protegida. Punto. O Sí. sea, es O la cuestión activo, de puedo segundos. O decir, la activas. activo mi Sí, burbuja. exacto. Y lo puedes decir mentalmente. No Claro, tienes que que es lo decirlo, no tienes que decir, ay, activo mi burbuja de protección. Y el otro dice, ¿usted qué está ¿cuál, haciendo? cuál ¿Cuál burbuja ni burbuja de qué protección? Se está enloqueciendo. nada? Ay, Sí. sí, esto se está enloqueciendo. No, mentalmente puedes activarla y te va a generar pues una sensación distinta. Yo la uso cada vez que salgo de casa y la sensación es diferente realmente. No, qué regalazo el que nos has dado hoy, de verdad que además que siente uno la paz y la tranquilidad en el momento en que la está haciendo. Entonces, pues me encantó definitivamente qué programa tan rico, Cris. Aprendimos, Gracias. nos enseñaste recursos inmediatos para que la gente los pueda poner en práctica en su casa. Pero en el caso de la ambulancia, si alguien tiene un recurso como ese, si alguien quiere decir que dicha hacer un ancla, ya saben que pues rico si la hace un profesional, entonces a eso viene la pregunta. Si a alguien, por ejemplo, que le gustó mucho este tema y quiere consultarte, quiere hablar contigo, pues cuáles son tus redes y cómo te encuentran, Cris. Bueno, en Facebook Cristina Posada y en Instagram Cris Posada Coach. Ya no sé si quieren también pues como dar el número del WhatsApp, también me pueden Claro, contactar por dalo, ahí. obvio. Dalo, dilo. 300 651 6068 y en la página web www.cristinaposada.com. Ah, no, ahí te encuentran, pues, y si no a través mío, porque Exacto. sí es muy chévere Sí. como todo esto que nos has enseñado y como decías, hay unas técnicas que sí deben ser aplicadas por una persona, pues, que haya estudiado estos temas, precisamente por el significado que uno les dio, Sí, inconscientemente, como en el caso mío, el sonido de la ambulancia. Entonces, por la fuerza que tiene ese anclaje negativo, por así decirlo, sí es un trabajo más profundo que se debe hacer allí. o si no, que tomen el curso de anclajes contigo, una de dos, o te contratan o que tomen el curso de anclajes del diplomado en el CES, el que yo estoy haciendo, que es Sí. maravilloso. También los invito que lo pueden hacer porque Cris es una de las profesoras del CES. Cris, de verdad que fascinada y muy agradecida contigo de que hayas querido estar en Conversaciones desde el Corazón. Muchas gracias, Claudia, por invitarme. Espero que haya sido una conversación de valor, pues como para todas las personas que visualicen este programa. Muchas gracias. Y a ustedes, si les gustó el programa, no olviden darle dedito arriba. Recuerden que esta información tan valiosa se comparte porque hay muchas personas que la pueden estar necesitando. Por favor, compártelo. Muchas gracias por haber estado en Conversaciones desde el Corazón y nos vemos en 8 días. Chao, chao. Chao.